tuve que decirle nunca. Tú no vas a oír nunca que la comisión que dijo el gobierno haber designado te dé un reporte, porque simplemente al país se le mintió. No existe la designación de ninguna comisión. O sea, no hay una comisión para investigar. No hay ninguna comisión. Antes de entrar, que ese Oye, tema, ¿por qué? Sí. Porque en esa creencia de que todos somos tontos y de que se nos olvidan las cosas y de que podemos echarle tierra al fuego. Y que un tema tumba a otro. Eso Y es algo que... sobre todo eso que tú dices. Sí. Sobre todo. Mira lo que pasa. Un tema tumba al otro. Y cuando un presidente de la República dispone algo, lo frecuente, 99,9%, es que dicte un decreto. Cuando tú designas una comisión para hacer un trabajo, tú dictas un decreto en la que al designar la comisión le dice cuál es su encargo y le indicas cuáles son los miembros por su nombre o por el nombre de la institución que representan y le das un plazo para terminarlo. Yo te animo a que busques ahí o a que los amigos televidentes de la televisión normal o de la plataforma que busquen en internet. Bien, amigos de Pronin TV, el toque de queda y todos nuestros espacios a través de Telenor, Canal 10, Canal 310 en alta definición. En los Estados Unidos, Canal América en el 1014 de Optimos Cable. Y nuestro canal en streaming, ProninTV.com. Recuerda nuestro canal de YouTube, El Toque del Mediodía TV. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones, comparte con todo tu grupo de WhatsApp. Como le mencionamos al inicio del programa, tenemos una entrevista central con un hombre que sin lugar a duda, como diría Johnny Ventura era, botaba miel por los poros, él vota política. Tenemos aquí en nuestro estudio abogado, escritor y político, nuestro querido Ángel Locua. Bienvenido, un placer tenerlo aquí con nosotros. No, hombre, el placer es mío. He visto bastante cambiada San Francisco. Igual que Santiago, igual que la capital, también tiene trancones. Estamos en ese trayecto como tercera capital, pero yo no diría tercera capital, la capital del Nordeste. Yo creo que eso no está en discusión. A ustedes lo único que les falta es ser aguiluchos. La entrevista iba a empezar bien, pero empezó al revés. Sí, gracias a Dios que todavía no ha empezado la temporada. Estás a tiempo. Que nuestro equipo, Gigantes del Cibao, porque recuerde que el Cibao es gigante. Es gigante. Y el color de los gigantes se parece mucho a un color que usted se identificó en la política. El rojo. Va más acorde con el rojo. Nosotros somos rojo vino. Nosotros fuimos rojo vermellón. Sí. Y sí, lo llevé con mucha honra durante la mayor parte de mi vida. Locua, usted ha sido un político de muchos años, tiene mucha experiencia acumulada en la política dominicana. Ha estado al lado de estadistas como el doctor Joaquín Balaguer. Yo me imagino que ha aprendido mucho y que usted tiene mucho aquí almacenado. Pero aparte de eso ha sido funcionario público. Ha participado, bueno, prácticamente ha estado al lado de varios estadistas. Como abogado, tiene una impronta que muchos conocemos. Y de verdad que ahora en este momento de la política dominicana, ¿cuál es la posición de Ángel Locua? Mira, la política tiene que ver, y la posición que se adopta en política tiene que ver con los derroteros que uno cree que lleva el país. Yo no vivo de la política, practico la política porque me creo en el deber a veces de hacer cosas y veo a la República Dominicana que ha torcido su línea. La República Dominicana es desde 1966
el país de más crecimiento en América Latina y el de mayores cambios en un ambiente de estabilidad y de desarrollo democrático. No es que éramos democráticos en 1966, es que construimos un camino democrático. No es que éramos un país en vía de desarrollo, como hoy, sino un país subdesarrollado. Es que construimos las vías del subdesarrollo y nos fuimos de un país rural a un país eminentemente urbano, de un país que dependía de un par de cultivos agrícolas como la caña de azúcar, que hoy casi no hay, a un país que se diversificó en servicios, sobre todo en turismo, en el comercio, y que mejoró incluso mucho su propia agricultura. Ustedes son un buen ejemplo en esta provincia, no solo con su producción ganadera, sino con su producción de arroz. Y de cacao también. Y de cacao, pero un cacao bueno, ¿sí? Un cacao que tiene nichos de mercado buenos. En otras provincias, árboles que nosotros veíamos como compañeros del patio de la casa, lo hemos convertido en industrias como el aguacate, el mango, Sí, el coco. El coco como industria, porque siempre tuvimos coco, pero no, para comérnoslo, pero no como industria. Entonces, somos un país que ha sido capaz de cambiar, y en el marco de crisis recurrente, por ejemplo, del petróleo, vimos que los que tenían petróleo se hicieron pobres, como Venezuela, y nosotros fuimos capaces de convertirnos en un país... ¿O se hicieron pobres o entraron en guerra? O ambas penas a la vez. O ambas penas a la vez. Y nosotros, sin embargo, hemos sido un país que logró en medio de dificultades ir avanzando en estadios de desarrollo. A veces no un desarrollo equilibrado, a veces no con los parámetros de calidad que debíamos, como es el tema de la educación, por ejemplo. Nosotros somos un país con un índice relativamente bajo de analfabetos, aunque haya muchos alfabetos que no sepan leer bien, que también es verdad. Pero la verdad es que aquel país rural del que partimos después de la revolución no es el país que tenemos hoy. Entonces hemos mejorado. No importa lo que te digan, sobre todo a veces yo oigo a la gente más joven que no aprecia lo que tienen, no aprecian el ambiente de apertura, democrático, de oportunidades, siempre se quejan, la gente siempre se queja, pero la verdad es que el país se parece muy poco al país de tus padres. Sí, no. Aquello era una aldea en donde nadie tenía oportunidad. Bueno, las mujeres hice con un guardia. Esa era la expectativa en el 60. Hoy yo creo que la mujer se ha integrado a la sociedad y lo ha hecho muy bien. De hecho, hoy 6 de cada 10 personas son, en términos profesionales, mujeres. Están más preparadas. No, las universidades están llenas de mujeres. Entonces eso nos da un país nuevo, con muchas cosas que hay que mejorarle, pero también este país se coloca en perspectivas de futuro. Si tú me dijeras a mí cómo tú te ves en relación con el país de futuro, yo te diría, bueno, yo quiero un país con menos haitianos, que los haitianos que estén legales y trabajen como toda persona normal. Yo quiero un país en el que haya más seguridad. La gente se queja mucho de la inseguridad ciudadana. Bueno, yo quisiera un país que no sea una hoja seca en el viento borrascoso de un ciclón como el que hoy afronta el mundo, en términos de que sea un país con una economía sólida cuya salud no dependa de una deuda externa excesiva. En consecuencia, yo preferiría gobiernos como los de Balaguer, que construía sin endeudar, o como después fue bastante Leonel, que construía sin endeudar y que era capaz de modificar un poco las instituciones de la República, y no un gobierno que me lleva por 74,000 millones al cierre del año pasado de deuda pública, porque eso es una suma enorme de un peso terrible sobre los hombros de la República. Sí. Loco, tenemos varios puntos que están en la palestra pública, y así como usted dice que, y es una realidad, de una economía de producción de productos y una economía agrícola que en los años
que usted estuvo al lado de Balaguer, era la fortaleza de la República Dominicana, hemos ido transformándonos en una economía de servicio, y eso no es fortuito, porque en el mundo completo el servicio ha ido creciendo y ganando ventaja a la producción, en el sentido de que ahora tenemos la tecnología. Recientemente se ha introducido un anteproyecto que se le ha llamado la ley Mordaza. Hemos visto, bueno, tenemos un caso reciente de la actual ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. Según las declaraciones que ella ha dado, ha sido víctima de un chantaje vía la plataforma. Damos declaraciones que, según esa persona que dio esas declaraciones, ella ha estado con otra mujer de su vida personal y bueno, ha hecho declaraciones muy fuertes. Eso trae al debate ese tipo de ley que muchos están en contra, otros a favor, porque dice que limita el tema del desarrollo de las plataformas, principalmente en streaming. Está YouTube, este mismo programa que también se transmite en YouTube y otros medios como Facebook, etcétera, etcétera, y quieren controlar. Es lo que por encima se ha analizado de lo que podría ser esta ley. Usted, como abogado, político, ambos, ¿qué opina de este proyecto de ley? Bueno, son cosas diferentes. Yo deploro lo que se ha estado diciendo de la ministra de Interior, de Farideh. No se debe decir eso ni de ella ni de nadie, porque el derecho al honor y a la intimidad es un derecho fundamental que está protegido por la Constitución y por la ley. En el caso de ella, eso concurre con que por actuaciones en el ejercicio de sus funciones, ella no está como en salsa en la opinión pública. Tampoco ella ayuda mucho con las declaraciones que hace o con las actuaciones en las que se la ve. La semana pasada aparecía en un video en la cárcel de El Salvador. Sí. Yo creo que hay poca gente en el mundo que se pueda enorgullecer de la cárcel de El Salvador, que es un centro de secuestros, porque ahí hay gente que no tiene expediente en ninguna parte, que está presa. Entonces, que un ministro de Interior de un país vaya a ver una cárcel como esa, que además los ministros de Interior de aquí no tienen nada que ver con cárceles. Las cárceles son dependencias de la Procuraduría. En consecuencia, creo que ella a veces se sobreexpone de manera inadecuada. Y la gente ya tiene una mala idea. Ella es la cara, en este momento es la cara fea, a pesar de que es una mujer muy bonita, ella es la cara fea del gobierno. Pero eso no le da derecho a nadie a jugar con su honor. Eso no está bien. Dejado eso de lado, veamos el tema de la ley. Sí. La ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales. Lo que pasa es que se le ha dicho la ley Mordaza. Lo que pasa es que los gobiernos, los presidentes, te gusten o no, porque los presidentes no gustan a todo el mundo, deben ser creíbles, deben actuar con honestidad. Y yo veo, cuando habla frente al micrófono, ante la prensa, al presidente Abinader, que le habla a la nación, le habla a la prensa, y yo a veces pienso que o él cree que somos tontos, o miente con tanta sinceridad que se lo cree. En eso de la ley Mordaza, yo le vi decir que no había puesto ni una coma en el anteproyecto de ley. Pero en el nombre de Dios, él designó por un decreto la comisión que preparó el proyecto. Pero por Dios, la carta que acompaña el proyecto es él quien la remite al Congreso. El Congreso solo se apodera de un proyecto de ley cuando lo presenta un legislador o cuando lo envía el presidente de la República. No hay, entonces, ¿cómo me va a decir a mí que él no puso ni una coma? Él puso el proyecto de ley entero porque él fue que lo envió. Y si lo envió era porque estaba de acuerdo. Así pasó con la ley del DNI. Después él no sabía nada de aquel esperpento que se convirtió en una ley.
si no es por la intervención del Tribunal Constitucional y porque todo el mundo aquí se lanzó a las calles físicas y a las calles digitales, esa era una ley de él y él después no sabía absolutamente nada de ella. Pero igual pasó con la reforma fiscal. Él envió con una carta el anteproyecto de reforma fiscal y luego sucede que él no lo había visto, que era del ministro de Hacienda. Entonces, así no, ¿tú me comprendes? Así no. Igual en el tema, déjame acotar una cosa nada más porque puede ser que haya gente que no es abogado y es mejor hacer las cosas aclaradas. Quien apodera de proyectos de ley, de anteproyectos de ley, es el presidente de la República o los legisladores. Excepcionalmente, en materias especiales, como por ejemplo la Suprema Corte, en materias que tengan que ver con la justicia o la Junta Central Electoral, en materias atinentes a la normativa electoral. Fuera de eso, quien recurrente y continuamente envía proyectos de ley es el presidente de la República. Aquí los senadores y los diputados presentan proyectos de ley, pero la verdad es que eso no es tan frecuente y sobre todo no es frecuente que un proyecto de ley sometido por un diputado se apruebe. No, pues tiene que ir a ambas cámaras. Ni siquiera sometido por un senador se apruebe, no, porque ahí se maneja la cuestión con sentido de bloques partidarios. Entonces, si el bloque partidario no te apoya, aunque tú presentes un proyecto de ley que tal vez a veces es bueno, la mayoría son necedades, pero algunos puede ser bueno, pues no camina. Por eso es que los proyectos de ley a lo que le dan prioridad en el Congreso son los que envía el presidente de la República, porque evidentemente es el líder de la mayoría casi siempre que hay en ambas cámaras. Pero yo a veces, hoy me han preguntado, en un par de encuentros que he tenido en Santiago y aquí, me han preguntado, bueno, pero ¿y el tema este de JETSE cuándo es el informe de la comisión? ¿Cuándo estará listo? Estamos a 21 y nadie ha oído a la comisión decir nada sobre un evento que ocurrió el día 8 y que la ciudadanía ha estado esperando sobre él alguna explicación. Bueno, a la última persona que me preguntó, tuve que decirle nunca. Tú no vas a oír nunca que la comisión que dijo el gobierno haber designado te dé un reporte, porque simplemente al país se le mintió. No existe la designación de ninguna comisión. O sea, no hay una comisión para investigar. No hay ninguna comisión. Antes de entrar, que ese Oye, tema, ¿por qué? Sí. Porque en esa creencia de que todos somos tontos y de que se nos olvidan las cosas y de que podemos echarle tierra al fuego. Y que un tema tumba otro. Eso Y es algo que... sobre todo eso que tú dices. Sí. Sobre todo. Un Mira tema, lo que pasa. Un tema tumba al otro. Y Cuando un presidente de la República dispone algo, lo frecuente, 99,9%, es que dicte un decreto. Cuando tú designas una comisión para hacer un trabajo, tú dictas un decreto en la que al designar la comisión le dices cuál es su encargo y le indicas cuáles son los miembros por su nombre o por el nombre de la institución que representan y le das un plazo para terminarlo. Yo te animo a que busques ahí o a que los amigos televidentes de la televisión normal o de la plataforma que busquen en internet, porque gracias a Dios ahora todo está en internet, que busquen el decreto. La declaración fue el día 10 de abril, hecha por el vocero del presidente. Ahora yo te pido que busques el decreto en que ese anuncio se convirtió en una comisión. No existe, o yo no lo he encontrado, de pronto estoy equivocado y algún televidente llama y me corrige. Que lo comenten ahí. Que lo busquen ahí, ¿tú me entiendes? Antes de puntualizar el tema de JETSE, que por ende usted es abogado de unos demandantes que fueron afectados, me gustaría hablar sobre justicia y corrupción aquí en la República Dominicana. ¿Cómo evalúa la independencia del sistema judicial actualmente? Sobre la independencia de la justicia, sobre los casos que han estado en la palestra pública. De hecho, usted estuvo imputado en un caso
de corrupción de Calamar. No estuve, estoy. Sí, y precisamente por eso sería indelicado utilizar esta tribuna para verter opinión en un sentido o en otro. En consecuencia, ese tema, por una cuestión de delicadeza, no lo abordaré, pero lo que ha ocurrido aquí ya ocurrió en el resto de América. Se llama last word, y en todas partes eso ha terminado drenando la democracia, convirtiendo a todos los políticos en enemigos. Tú me persigues hoy, yo te persigo mañana, y eso ha creado problemas en Argentina, con la Kirchner y otros. Eso ha creado problemas en Brasil, con Bolsonaro y con el presidente Lula, que fue preso y ahora es presidente. Eso ha creado problemas en Perú, todos los expresidentes están sometidos. Eso ha creado problemas en Ecuador, uno de los líderes de Ecuador vive fuera, que es Correa, y es recurrente el problema. Hay problemas en Centroamérica entera, no solo en El Salvador, sino que en Guatemala, en Honduras, en Panamá. Eso ha creado dificultades y debilidades a la democracia en todos los países del mundo en donde se ha practicado. Pero por yo estar involucrado en uno de los casos, creo que no es útil. Bueno, mi opinión es válido, pero aquí prácticamente tenemos un referente. Por ejemplo, el caso de Jorge Blanco, un expresidente, fue encarcelado, y de ahí para acá, bueno, Hipólito fue que hizo la frase famosa, ningún presidente se puede encarcelar luego que Hipólito salió de su presidencia, y los expresidentes se respetan. Son frases de Hipólito Mejía, y hemos visto que se ha respetado. De hecho, bueno, en este caso reciente de la salida del expresidente Danilo Medina, cosa que el pueblo llano, y dentro del pueblo me involucro, a veces no entendemos términos del derecho y de las imputaciones y de las acusaciones. Vemos que alrededor de Danilo Medina, todos, incluyendo familiares, hermanos, cuñados, han sido imputados y acusados, e incluso están ventilando ese caso en la justicia. Sin embargo, Danilo Medina recientemente dijo que nunca se enteró de nada. Bueno, pero está bien, yo sé que yo te dije que no quería comentar eso, pero te voy a decir la verdad. Ajá. La democracia en ningún lugar gana con perseguir a los que han sido presidentes. La presidencia debería ser una institución de la República. Y salvo un caso gravísimo, tú me comprendes, debería tenderse a crear de la presidencia una institución que merezca el respeto de todos, porque eso es lo que conviene a todos los ciudadanos. Se ha convertido en pan y circo el tema de la justicia. Bueno, pero ya quedamos que no íbamos a conversar de eso. Está bien, seguimos así. Vamos a hablar ahora de política. Recientemente le hacía el comentario fuera de la Fuerza del Pueblo. Estamos viendo que hay un cambio generacional en la política. Nuevos rostros, nuevas caras. Algo normal. O sea, los políticos, cuando usted era político, jovencito, en los años Balaguer, eran nuevos rostros, pero ya muchos de esos líderes políticos, por edad, por la naturaleza, porque han fallecido, etcétera, etcétera, han ido desapareciendo y ha ido surgiendo. Tenemos el caso del doctor Leonel Fernández, expresidente, presidente 3 veces de la República Dominicana, forma el partido La Fuerza del Pueblo, por una situación frontal entre el compañero y el presidente Danilo Medina y él, sale del PLD y forma La Fuerza del Pueblo. Dentro de La Fuerza del Pueblo, su hijo, Omar Fernández, bastante joven, bueno, parece que de herencia de los Fernández, porque Leonel Fernández fue presidente bastante joven, 40 y tantos años. Pero en el caso de su hijo, hoy en día es un actor importante dentro de la política, independientemente de La Fuerza del Pueblo, él como figura, y de hecho se ha disputado el tema de quién será el candidato de La Fuerza del Pueblo para el 2028. Bueno, yo no creo que en La Fuerza del Pueblo haya ninguna discusión de quién va a ser el candidato. El candidato de La Fuerza del Pueblo va a ser Leonel Fernández, porque quien tiene la estructura institucional, es quien tiene el apoyo de las fuerzas fácticas de la República, es quien transmite la confianza
que se requiere para conducir un país que va a ser recibido en medio de una crisis. Leonel sacó al país de la crisis del 2003 y lo sacó de la crisis del 2008, que fue mundial. La del 3 fue la que creó el gobierno del presidente Mejía con la liquidación, no la liquidación indebida porque se debía pagar, pero mal practicada del Baninter. Luego vino una crisis mundial del 2008 y con precios del petróleo a $145, Leonel condujo al país por caminos de crecimiento seguros. Y cuando lo entregó habiendo iniciado los cambios institucionales que incluían un cambio en la naturaleza de la república. Nosotros hasta Leonel tuvimos una república liberal. Después de Leonel, con la Constitución nueva, nosotros tenemos un Estado social y democrático de derechos. En consecuencia, los aportes de Leonel y su experiencia son innegables. Si tú calculas que en este momento, dentro de 3 años será peor, en este momento, fruto de la guerra arancelaria, casi todos los bloques, sobre todo nuestro bloque, el bloque occidental, se ha roto. Hay una ruptura en el mundo, una ruptura económica que va a producir a lo largo de los siguientes 18 meses desaceleración económica y recesión en muchos países, incluidos Estados Unidos y Europa. Estados Unidos va a crecer menos y es probable que en 6 meses entre en recesión. Y Europa... Escúcheme, licenciado, cuando usted dice la guerra arancelaria, es por un tema de que el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene esa guerra. Bueno, pero podemos hablar, cuando te termine esta respuesta, sí, podemos hablar de eso que me interesa. Entonces, ese mundo roto, en términos económicos, va a producir efectos económicos terribles y va a producírselo a una República Dominicana lastimosamente endeudada, con 74 mil millones de dólares en deuda pública, que se llevan 20 centavos de cada peso que ingresa al Estado. Eso no es una situación fácil. Ese mundo convulsionado, para un país pequeñito que vive de servicios, esencialmente turismo, eventualmente puede llevarnos al colapso en cualquier momento. Pero es un mundo en guerras. Si tú te sientas hoy y ves el panorama de África, hay guerra en casi toda África. Pero está en alerta máxima Asia. Y tú tienes a Irán envalentonada que se niega a discutir un acuerdo nuclear con los Estados Unidos. Pero luego tienes otro problema que no ha sido posible resolverlo en 3 años en Europa con Ucrania. Entonces, Ucrania y Rusia. Es un mundo convulsionado. En un mundo convulsionado, ¿quién debe dirigir esta nave pequeñita en ese mar embravecido? El que tiene el mayor potencial para conducirnos a un puerto seguro es Leonel Fernández. Ahora tenemos un fenómeno en el país, porque nadie puede ser ajeno a la realidad. Omar Fernández se ha convertido en un fenómeno que ha creado una Omarmanía. Hay una Omarmanía en el país. Es el político más popular que tiene la República Dominicana. Y pero gracias a Dios que hay 2. Lo lamentable sería que no hubiera. Ahora, no es solo con la popularidad. Omar no tiene ninguna urgencia. La única urgencia que Omar debe tener ahora, que está entre 2 corrientes, una corriente de simpatías y una corriente que quiere destruirlo en el marco de sus simpatías, porque la gente opina bien, Omar le cae bien a todo el mundo, ese muchacho tan bueno, tan humilde, tan preparado, ese hombre puede ser presidente y sería buen presidente. Pero hay desde el gobierno una lluvia de promoción buscando que ese muchacho bueno, buen hijo, buen padre, buen político, se convierta en un traidor a su propia sangre. Pero no se lo hacen por bien, lo que quieren es que cometa un error para malograrlo. O sea, hay gente que quiere malograr a Fernando. A Omar. Y nosotros lo que tenemos es que proteger. Bueno, recientemente, le dije fuera del aire, un amigo, Engel Morrison,
quien preside el partido País Posible, pues declaró que en el 2028 su candidato presidencial es Omar Fernández. Bueno, y Pero el de dijo- mucha yo gente. dije, pero ve acá. Y el de mucha gente, pero Omar solo sería candidato de alguien después de ser candidato de la fuerza, porque lo demás es querer crear alborotos en donde no hay razón para que se produzca ningún escarceo. Sí, Omar tiene ahora 3 años para madurar en su labor en el Senado y desde el Senado convertirse en un ente de oposición, porque tiene que practicar la oposición, no se aprende ni se hereda. Bueno, Omar ahí está viendo cómo va la economía de la República, tiene 3 años para prepararse. Bueno, ya tuvo 4 años como diputado. Sí, pero el diputado y el senador No, es diferente. no tienen necesariamente que manejar la cuestión estructural de la economía y apropiarse del conocimiento y la práctica para implementar soluciones, que el país va a necesitar soluciones. Pues ahora él tiene tiempo para, desde la curul que ocupa en la Cámara Alta, trabajar el tema económico, el tema de seguridad nacional, el tema de Haití, el tema de la política exterior dominicana, que es un desastre. Sí, tiene que irse preparando en otros temas. El tema, vamos a aprovechar un poquito de la política internacional. La realidad que está ahora mismo en los Estados Unidos, tenemos un presidente recién electo, apenas un mes y algo, y parece como si tuviera años ya en la presidencia, a pesar que fue presidente por 4 años. Me refiero al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En este momento Donald Trump tiene el mundo con los ojos puestos en Estados Unidos y en Donald Trump. Ahora mismo Estados Unidos y Donald Trump son el centro de la geopolítica. ¿Cree usted que esto está afectando de qué forma a la República Dominicana en su toma de decisión? Aunque a pesar de todo, recientemente el ex jugador de Grandes Ligas, por cierto, uno de mis jugadores favoritos, Alex Rodríguez, anunció una inversión aquí en la República Dominicana de $1,000 millones de pesos. Mira, el presidente Trump rompió el mundo. El mundo se divide corrientemente en nuestros ciclos históricos. Tú ves que, y los jóvenes ven que en los libros te pone una foto de una pieza arqueológica o de un hecho y te dice antes de Cristo y después de Cristo. AC y DC. El mundo se va a dividir en lo adelante, en antes de Trump y después de Trump. ¿Por qué? Porque el mundo de los imperios territoriales terminó en la Segunda Guerra Mundial. Antes los imperios corrientemente eran ocupaciones territoriales. El imperio de Alejandro Magno fueron ocupaciones territoriales que lo llevaron a Egipto y a Asia, o luego Carlos Magno, o Alejandro, o luego el Imperio Español. Los últimos 2 imperios grandes fueron el Imperio Otomano, que terminó en la Primera Guerra Mundial, a partir de ahí se cayó, y el Imperio Inglés, que ocupó más de medio mundo, que terminó en la Segunda Guerra Mundial, porque de ahí vino la descolonización. Tú tienes que calcular que esa islita, que es Inglaterra, desde esa islita se gobernaba más de la mitad del mundo, se gobernaba la India, que tiene 1.400 millones de habitantes, para solo decirte un lugar. Pero sigue sumando Asia, mete a Australia, mete media África, desde una islita. Bueno, el imperio que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial es un imperio diferente, que es el imperio norteamericano. Y no surge para ocupaciones territoriales. Estados Unidos ha ocupado territorialmente en algunas ocasiones de la historia contemporánea otros territorios. Aquí ocupó, pero se fue. Se quedó con Islas Marshall, pero ocupó Cuba y se fue. Puerto Rico lo dejó como un estado libre asociado. Ocupó Filipinas en la Guerra de España. Ocupó Alaska y ahí se quedó. No, Alaska la compró. La compró, sí. La expansión territorial de Estados Unidos del siglo XIX es distinta, porque fue por ocupación en la guerra con México o por compra
cuando le compraron a Napoleón Luisiana, o cuando le compraron a España y no le pagaron Florida, o cuando le compró a Rusia Alaska. Esas son cuestiones territoriales cuando la nación norteamericana se estaba formando. Pero ya en el siglo XX, formada como una potencia emergente, la verdad es que Estados Unidos ha intervenido en guerras y en ocupaciones, pero de manera episódica. Tú me puedes decir que también participó en la guerra de Vietnam o que después participó en la guerra de Afganistán, pero esas son ocupaciones bélicas coyunturales. Lo cierto es que el potencial del imperio norteamericano, distinto al resto, es sobre la base de normas, de ideales y de órganos multilaterales en los que el mundo dirima sus diferencias. Y dos elementos más. Tiene muchos, pero como no podemos verlos todos, dos más fundamentales. La cultura, porque uno de los elementos de dominación de los norteamericanos es Hollywood. Hollywood enseñó al mundo la cultura que el mundo empezó a consumir. Y entonces en cualquier país del mundo no es país si no tiene un McDonald's, un Kentucky, o no viste como visten en los Estados Unidos, o no bailan la canción, la música de Estados Unidos. Entonces, es un imperio que se impuso a través de la cultura, como Grecia se impuso en Roma, habiendo dejado de ser un imperio y siendo una civilización dominada. La otra, y esta es importante, porque con características diferentes solo la había tenido Inglaterra con la libra, es que el imperio emerge con el dólar como moneda de cambio en el mundo entero y más tarde como moneda de reservas. Primero como moneda de cambio internacional. Viene el patrón oro, que se abandona en el 73 con Nixon, y entonces el dólar se queda como la moneda de uso comercial en el mundo y de reserva de los bancos. ¿Lo que quiere decir? Que cuando un banco quiere tener reservas porque tuvo excedentes o porque hizo un préstamo o lo que fuera, guarda en dólares de los Estados Unidos sus reservas. Eso le dio un poder inmenso a los Estados Unidos porque emitían papel moneda, un billete verde, sí, que es de papel. Pero licenciado, eso estamos hablando todo en AC. Eso es antes. No, ya estamos después. Digo, estamos en AC. No, en AC, sí. Porque entonces, ya te termino AC. Con Trump ahora es después de Trump. Totalmente diferente entonces, a lo que usted es correcto. Pero entonces, ¿qué es lo que recibe Trump? Bueno, cuando Estados Unidos tenía un problema de dinero, emitía billetes o un papel, un bono, y operaba con el dinero de los otros. Y no lo afectaba internamente. Si nosotros emitiéramos muchos pesos, se nos aloca la economía con la inflación. Estados Unidos puede emitir los pesos y las deudas porque un 30% de los dólares nunca están consumiendo bienes dentro del territorio americano. Existen porque por la confianza de su economía en todo el mundo se le otorga validez. Entonces, Donald Trump recibe a principios de este año una economía envidiable, el sueño de cualquier país del mundo. 2,8 de crecimiento del Producto Interno Bruto, inflación ligeramente por encima de 3, ahora está en 2,3, ligeramente por debajo de 3, ahora está 2,3, y pleno empleo. Un país que no tenía gente sin empleo, 4,1. Pero, por haber usado excesivamente la capacidad de emisión de deuda y de dólares, tenía una deuda de 35,000 billones que consumían 13 centavos de cada dólar que ingresaba en impuestos a las arcas federales. La misma cantidad casi que utilizaban en el Departamento de Defensa como presupuesto. Que esa emisión de dinero orgánico también tuvo el efecto del COVID. Parte fue después del COVID. Sí, parte fue que muchos incentivos que dio el Estado. Entonces, ¿qué pasa con Trump? Trump viene y dice hay que resolver ese problema. Te dice que hay déficit comerciales, que no es una deuda. Un déficit comercial es que yo te compré más de lo que tú me vendiste. La balanza comercial. Esto no tiene nada de malo, sí, pero cuando tienes que decir la verdad completa. La verdad es que Estados Unidos tiene déficit comercial con Europa, de bienes,
Pero cuando tú le sumas los servicios, ocurre que hay superávit. En realidad, Estados Unidos, con la única potencia que tiene déficit y que es su adversaria, es China. Es con China. Bueno, pero China es la que ha comprado más bonos de los Estados Unidos. Entonces él decide iniciar una guerra estableciendo aranceles. Yo pienso que el establecimiento de los aranceles, cualquier economista, si eran prudentes, lo habría defendido. Pero no hay un solo economista de una universidad importante conocido que defienda lo que ha ocurrido. Porque lo que ha ocurrido fue exactamente lo que no se hace. Anuncio aranceles, lo quito en la mañana, lo pongo en la tarde. Esa incertidumbre destruyó el mercado. Un número impensablemente imposible. Entonces, destruyó la confianza. Y luego de represalia, pongo números que por imposibles, como tú dices, constituyen un embargo. Pero yo estoy embargando a alguien a quien me es imposible embargar. Es imposible que Estados Unidos se divorcie de China. Embargue a China, porque entonces Estados Unidos se para. Porque la mayor cantidad de productos, China le exporta productos terminados y podría Estados Unidos sufrir desabastos. Podría tratar de conseguirlo en el corto plazo en otro sitio. No, pero es que además China le exporta materias primas indispensables como son los metales raros, para solo decirte un caso. Entonces, eso hacía que fuera imposible lo que se anunciaba en la mañana y había que echarlo para atrás en la tarde. Eso distorsionó las cadenas de suministro, las cadenas de producción y sumió al mundo en una incertidumbre que impedía planificar. Un número, una noticia puede ser mala, pero un empresario la enfrenta. Si es cierta, si es firme y decide retirarse o decide modificar su estrategia. Pero lo que el empresario no puede hacer es trazar, planear, decidir si tú le cambias la regla 3 veces al día o 4 veces a la semana. Imposible. Entonces el mundo colapsa. Pero aparte de eso, Donald Trump ha anunciado, y volviendo a la génesis de la parte de antes de Donald Trump, el tema que amenazó con conquistar o que Canadá perteneciera a él. Esa es en la parte política. Sí. Incluso le cambió el nombre. Esa es en la parte política. En la parte económica, eso destruyó una alianza que lucía indestructible, la alianza económica de Occidente, de Europa con Estados Unidos. Eso la puso en veremos. Pero hizo que China empezara a tener acercamientos más grandes, más agresivos a otros mercados. Y China sustituyó parte de lo que vendía en Estados Unidos con otros mercados emergentes de Asia y con América Latina, que siempre había estado alejada de China. Se ha acercado a China, Brasil o Argentina cuando hay productos que vendía Estados Unidos que han sido afectados por embargos, como el caso de la soya en la primera administración o ahora mismo, o la carne. Pero lo cierto es que América Latina se mantenía bastante leal a su relación con los Estados Unidos. Ahora mismo, el mundo está en términos del mercado, que era uno de los logros más grandes de la humanidad, porque desde la Segunda Guerra se vino construyendo una cultura de libre mercado que terminó con el registro de China en la OMC y ya los bienes transitaban las fronteras, no así las personas, pero los bienes sí transitaban las fronteras. El mundo entero. Y eso trajo prosperidad, porque el libre comercio hace que las personas puedan tener una mayor cantidad de bienes a mejor calidad y a más bajo precio. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que esa confrontación coincidió con el tema de la guerra de Ucrania y Estados Unidos ha planteado dudas sobre su permanencia en la OTAN, por ejemplo, y ha hecho que los europeos se sientan inseguros, porque el presidente Trump tiene razón en que los europeos deben pagar más por su defensa, porque la estaban cargando mucho a Estados Unidos. Pero no había por eso que romper la alianza más exitosa de la historia contemporánea. Eso ha hecho que naciones en Asia, encabezadas por China, se realineen. China es la nación que ahora mismo dedica el mayor porcentaje de su Producto Interno Bruto a las armas.
China es una potencia económica que compite con Estados Unidos, vende más que Estados Unidos y tiene más países aliados que Estados Unidos, pero todavía no tiene la preeminencia militar. De hecho, todavía en términos de ojivas nucleares, Rusia está muy por encima de China. Pero eso ha hecho que se configure el poder militar, o que se empiece a configurar a ejes distintos, diferentes del poder militar. Pero tú te vas por el poder militar y entonces ocurre que una sacrificada de la crisis va a ser la democracia, porque el presidente Trump ha aplicado la realidad política mercantil a la realidad política económica. Y entonces ya a él no le importa hacer alianza con Arabia Saudita, levantarle las sanciones porque le va a vender 200.000 millones en armas y Arabia va a invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos. Ya él no tiene problema con ir a Siria, cuyo presidente hace 15 días tenía una recompensa de Estados Unidos por 10 millones de dólares. Entonces, ya ahora está medio tibio con Israel. Sí. Antes de, por el tiempo va avanzando, me gustaría en ese aspecto geopolítico, República Dominicana, ¿en qué perjudica beneficia? Aunque nos impuso un arancel de un 10% y aunque la balanza comercial favorece a Estados Unidos, no a República Dominicana, que yo no entendí económicamente por qué ahora tenemos que pagar un arancel de un 10%. ¿En qué beneficia esta situación? Porque nosotros estamos en medio de... Bueno, no nos beneficia. En medio de, porque, nos beneficia, nos perjudica. Muchos dicen que nos beneficia. Otros dicen que nos perjudica. El que te diga que nos beneficia, dile que vaya a estudiar economía otra vez. Nos perjudica. Lo que podemos es ver cuánto nos perjudica y si podemos compensar algo. Nos perjudica por una razón, porque nosotros tenemos un tratado de libre comercio, México tiene uno, hay 20 productos que nosotros exportamos a Estados Unidos, 15 coinciden con México, y a México no le van a cobrar aranceles. En consecuencia, esos 15 productos nuestros van a aumentar. Van a ir con una desventaja de 10% en arancel al mercado americano. Sí, el aguacate dominicano no va a entrar igual que el aguacate mexicano, para decirte un ejemplo. El nuestro va a tener 10 y el mexicano va a entrar sin arancel. Bueno, no me perjudica si yo me comparo con Nicaragua, o que le pusieron uno mayor, o me comparo con Costa Rica o Honduras que le pusieron el mismo. Nos perjudica. Además, todas las medidas económicas que presagian una recesión en Estados Unidos van a hacer que el norteamericano que compra el aguacate tenga menos dinero. Y si tiene menos dinero para el aguacate, tal vez también tiene menos dinero para venir a hacer turismo aquí. En consecuencia, las medidas de manera directa y de manera indirecta nos perjudican. Ahora, saquemos de abajo, porque sentarnos a llorar no nos resuelve el problema. ¿Qué podría ser beneficioso para nosotros? Bueno, el dólar ha subido. Terminamos diciembre a 2.680 dólares la onza, peso más, peso menos. Y ahora está a 3.187. El oro. El oro, ayer cuando lo vi, llegó a estar a 3.472. Y el tema de la tierra rara. Entonces, pero tierra rara hay que primero esperar a ver si aparecen, porque es que aquí dicen muchas cosas. Según el presidente pero es que según el presidente aquí no hay ningún problema, él todo lo anuncia en los periódicos y está todo resuelto, pero nada más en los periódicos. Entonces, ¿qué sí podría ser útil para nosotros? Bueno, Canadá, por los ataques políticos, las amenazas políticas del presidente americano Canadá, 20 millones de canadienses iban a Estados Unidos, se cayeron a 10 las reservas. Eventualmente podríamos tratar de traer canadienses para incrementar el flujo de canadienses, que es la segunda nación emisora de turismo nuestro. Eso podría servirnos. Europa, por los ataques y por las medidas migratorias, en varios países, Inglaterra entre ellos, han pasado anuncios y muchos de los ciudadanos de Europa, 30% han cancelado las reservas. Pudiera ser que eso nos ayude a atraer un poco más de turistas de Europa, que estaban viniendo poco, porque nosotros teníamos básicamente turismo de Estados Unidos y de Europa. Y si tú ves las cifras de Europa en los últimos años, son 100 y pico de mil. En los casos de Francia, de España, de Italia y de, bueno, aquí de también Alemania. Rusia viene mucho tiempo. Pero de Rusia se había caído después de la guerra. Es probable que ahora, con la visita del canciller, haya vuelos directos, porque los vuelos se suspendieron,
y entonces mejore el turismo de Rusia o empiece a haber turismo de China, que es el primer emisor de turismo del mundo. En consecuencia, puede ser que si nos aplicamos, como ha pasado antes en la historia dominicana, podamos emparejar un poco la carga, pero la carga está dispareja. Por eso que necesitamos un hombre prudente, entrenado y con visión para trazar el nuevo camino de la República a partir del 2028, porque es que la situación económica está mala y no va a mejorar, va a empeorar. ¿Cree usted entonces que Leonel Fernández será el presidente a partir de 2028? Bueno, si los dominicanos no estamos locos, yo creo que sí. Ya. Atención dominicano, vamos a ver cuáles van para el 28 y cuáles se quedan en su casa. Finalmente, licenciado, vamos a hablar del tema de IESE, algo que ahorita lo mencionó con el asunto de la comisión que está investigando, o la comisión que supuestamente se formó para investigar qué ocurrió en el IESE. Usted está defendiendo, tiene unos clientes. ¿Cuál es la visión y qué se puede conseguir de forma legal con las personas que fueron afectadas, aquellos que perdieron su papá, su mamá, su hermano, su hijo, aquellos que quedaron mutilados, que ya su vida cambió, que quizás ahora dependen de que quizás el Estado le pueda dar algo porque no se pueden valer por sí mismos? ¿Cuál es el futuro legal del IESE y de la situación de muchos imputados que ahora están demandando? Mira, no importa si hay o no hay, la gente cree que hay, yo no puedo decir si hay. No importa si el gobierno quiere echarle tierra al fuego de esa tragedia como alguna gente piensa. Yo pienso que eso va a terminar judicializado. Ya te he dicho que no hay ninguna comisión que vaya a rendir un informe. En consecuencia hay que esperar cualquier experticia que proceda a solicitar y a autorizar el Ministerio Público o a autorizar a petición de alguna de las partes afectadas. Va a depender de eso. Va a ser judicializado. La mayoría de las personas van a proceder en contra de los propietarios, la mayoría por negligencia, una negligencia evidentemente criminal, porque se produjeron 233 muertes, más de 160 heridos, algunos con daños permanentes, y 138 huérfanos. En consecuencia, eso se va a judicializar, yo no tengo dudas. Luego de la judicialización, eso va a ser un mercado persa, porque es demasiado voluminoso y complicado. La mayoría, por lo que yo he visto, se han ido por presentar acciones penales con constitución en actor civil en contra del propietario, incluso algunos, no todos, pero algunos, acciones civiles en contra del Estado. Yo pienso que debe dividirse el proceso de manera distinta. Yo pienso que la acción civil, que es una acción en reparación patrimonial contra el Estado, debe llevarse en la jurisdicción contenciosa, que es ante la cual el Estado debe responder por sus omisiones. Y aquí hubo omisión en cumplir la ley, no es como el presidente de la República dijo, el Estado tiene una responsabilidad directa, y yo hasta soñaría con que el Estado sea un poco más responsable y admita su responsabilidad frente a los parientes de las víctimas y proceda a repararlo. Ojalá que proceda a repararlo sin la intervención de abogados, porque hay mucha gente humilde ahí. Si bien hay gente pudiente, hay muchos, la mayoría son humildes, que no merecen un Estado que lo lleve al suplicio de 2 años de proceso para que luego haya una sentencia civil condenatoria contra el Estado y entonces haya que empezar a cobrarle a un Estado que no le gusta pagar. Yo creo que lo honesto sería, lo prudente, lo responsable en un Estado social y democrático de derecho es que el Estado asuma que tiene responsabilidad, porque el Estado es el que le debe a la ciudadanía garantías de seguridad en los lugares de diversión. ¿Tiene capacidad de pago tanto el propietario el que conocemos como propietario de IESE, porque ya hemos visto que es una compañía y él es parte de esa compañía? Bueno, ¿capacidad de pago? No,
porque la compañía tiene un capital de 100 mil pesos. Y porque la compañía aparentemente tiene una póliza muy insignificante de daños estructurales y más insignificante de daños a terceros. ¿Sí? No hay responsabilidad civil que tú puedas creer que sirve para algo la póliza. Y esa póliza de responsabilidad civil se le requiere para darle la licencia para operar el bar, lo que quiere decir que ahí también tiene el Estado responsabilidad. Puede ser que el Estado pida que se levante el velo corporativo, pero todo el mundo piensa que el Estado lo que está es protegiéndolo. ¿Está protegiendo el Estado si se levanta, a la familia Espaillat? Sí, parece que sí. O eso cree la gente. Si se levanta el velo corporativo, él tiene otros bienes que aumentarían la masa para poder hacer una compensación. Le quiero hacer una pregunta. Usted que está ya involucrado, me imagino, ya ha estado estudiando, investigando, principalmente al empresario Antonio Espaillat, lo que uno escucha y uno entra aquí en el campo de la especulación es que a principio todos pensábamos que era un hombre muy adinerado, 50 emisoras, restaurantes, incluso en Estados Unidos, restaurantes, empresas, aquí, o sea, se le calcula una gran fortuna a él como empresario. Hoy en día se dice que él no es la persona que está al frente de esas empresas, esos bienes. Bueno, ¿usted tiene el dato? Mira, en la Cámara hay 18 empresas vinculadas que están en la Cámara de Comercio y Producción, todo el mundo la puede buscar. ¿Que él está vinculado? Sí, en la mayor parte de ellas él es el socio gerente, tiene otros socios, de manera que esas empresas no son totalmente de él, sino de él y de otros socios. Hay otros bienes que él tiene, pero es que cuando tú calculas la magnitud de la tragedia, cualquier capital que tú le atribuyas o que tú logres identificar que no haya sido disipado, es poco trascendente, porque tú tienes 233 muertos. ¿A cuánto vale un muerto? No tiene precio. Pero supongo que le pongan si lo uno. Contabilizamos, porque allá demanda estamos hablando de 300 millones. Bueno, pero supongo que tú le pongas a cada muerto, los muertos aquí, los jueces lo ponen a $500,000. No te escandalices, porque es tristemente la verdad. Supongo que aquí se lo pongan a 3, son 700 millones, sin los heridos, sin las personas que quedaron con otros daños. Es decir, aunque tú logres que no se disipe una parte de su patrimonio no va a alcanzar. Tiene que reparar los otros dos responsables, Ajá. el Estado y el Ayuntamiento. Es que los permisos lo da el Cabildo. El que tenía que ir a declarar eso. ¿Tiene la capacidad de pago el Estado y el Ayuntamiento? No, el Estado tiene. Y el Cabildo también, claro que sí. Esos dos tienen capacidad de pago. O sea que mayormente ustedes los abogados se van a ir por la línea de que el Estado... No, yo no sé por dónde se van a ir los abogados. Yo sé por dónde yo voy a llevar a mis clientes. Usted, por ejemplo. Ya te dije, esa es la dirección. Ya te dije que la mayoría está demandándolo a él de manera penal y personal y civil, y está demandando ahí mismo al Estado. Bueno, los clientes míos quieren demandarlo penal y civilmente, pero quieren demandar al Estado en la jurisdicción que controla al Estado, que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, va a haber, yo tengo clientes que van a ir en Estados Unidos, porque en Estados Unidos... ¿Por qué Estados Unidos? He escuchado eso. Incluso porque hay una firma de abogados de Estados Unidos vino... Claro, porque hay personas fallecidas, 20 y pico, que son norteamericanos. Él es norteamericano. Entonces, la jurisdicción norteamericana persigue... ¿Es norteamericano? Sí, persigue a sus ciudadanos en cualquier parte del mundo cuando tienen conflictos entre sí. En consecuencia, eso y que el nombre está registrado en Nueva York, el nombre de Jet Set, entienden los abogados norteamericanos que le da jurisdicción a la justicia norteamericana. Pero eso no lo voy a llevar yo, lo van a llevar abogados en los Estados Unidos. ¿Le cabería cárcel a Antonio Espaillat? Bueno, depende de la línea de investigación que siga el Ministerio Público. El mínimo serían 2 años por la negligencia. Si no hay otra línea que recomiende al Ministerio Público, que el Ministerio Público pueda probar que hay otros delitos. O sea que, y la madre de él, que también es parte de la...
empresa? La madre es parte de la empresa, pero yo no estoy seguro que ella tenga funciones ejecutivas. Y la negligencia es de aquel que tiene la responsabilidad y que en la actuación diaria hace ver que es responsable de hechos o de omisiones. Yo no he visto todavía, no digo que no vea mañana, pero no he visto todavía que esa señora dirigiera. Aparentemente dirigía él. Sí, actualmente. Pero yo no tengo todos los papeles. Puede ser que ahorita aparezca un montón de papeles que prueben que era ella la que dirigía, la que contrataba a los ingenieros. Yo no lo sé y no te voy a decir cosas que no sé. Por eso yo no he depositado las querellas de mis clientes, porque quiero hacer las cosas correctamente. Bueno, finalmente, y ya con esto concluimos. No, ya tú me tienes que invitar a comer, son las 2:30. Sí, de aquí vamos a almorzar. ¿Sí? Está invitado formalmente. Recientemente la Fuerza del Pueblo, y como buen dominicano, y que somos todos, el candado lo ponemos después que nos roban. Esta desgracia ha revelado o ha destapado una caja de Pandora, donde el país entero está lleno de IHC. Cuando digo esto, son de empresas que reciben cantidad de personas que no están siendo reguladas por nadie. No, eso no es verdad. Lo que están es mal reguladas. Pero ninguna persona tiene un bar, ni siquiera pequeño, sin permiso. Es que tú necesitas permiso. Sí lo tiene. Bueno, entonces están mal reguladas. Es decir, ahí. En cualquier bar, discoteca, tal, tú tienes que buscar permiso para hacerlo del ayuntamiento, del Ministerio de la Vivienda. Para operarlo de salud pública o de turismo o de medio ambiente. Sí, no. Aquí hay más regulaciones. Los bomberos. No, y de los bomberos. Oye, aquí hay más regulaciones. Lo que hay que hacer es que se cumplan. De hecho, vimos como la Fuerza del Pueblo, en una comisión de ingenieros y conocedores del área, presentaron una propuesta al gobierno, al ministro Bonilla de MIBEM, me parece, para crear una ley o una regulación que sea efectiva. ¿Es necesario más regulaciones, más leyes? Yo hubiera preferido que Leonel le mande una carta a Luis y le pida que emita un decreto dándole a todos los negocios que albergan público 180 días para que revisen sus licencias y hagan las inspecciones debidas, porque en el país sobran ingenieros de calidad, muchos ingenieros de calidad, para que si a un establecimiento comercial le notifican que tiene 6 meses para hacer una revisión de las estructuras, yo te aseguro que en 6 meses todo el país está revisado. Pero aquí todo es hacer una ley. Pero ¿para qué es la ley? Yo creo que somos si eso que tiene más leyes. Oye, aquí hay leyes para todo, pero no se cumplen. Si el presidente dicta un decreto concediendo 180 días a todos los establecimientos comerciales a los fines de que presenten una certificación de inspección por ingenieros estructuralistas del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, a pena de que si no lo hacen se le cancelan la licencia, yo te aseguro que en 6 meses la República está nítida. Bueno, atención presidente Leonel, mándele esa carta a Luis Abinader, que no sea como la carta de invitación, que sí, que no, que cómo, que punto. Pero yo creí que Luis te oía. No, porque usted le está hablando a Luis. Oye, a Leonel. Todos los chismosos le pueden ir a decir al presidente Abinader cómo se resuelve. ¿A ti te oye él? Bueno, presidente Abinader, dice aquí nuestro querido amigo. En 6 meses se resuelve eso. La solución de cómo poder regular el país entero. En 6 meses. No es regular, es revisar. Bueno, pero si revisamos, regulamos, porque automáticamente... Porque las regulaciones están. Es que todos los lugares que albergan público tienen 6 meses para presentar un informe de inspección de ingenieros estructuralistas a el órgano de quien dependen. Si tú depende de Industria y Comercio, que te da el permiso para algo, bueno, tú lo presentas ahí. Si tú eres un bar, una discoteca y dependes de turismo, lo llevas ahí. O si quien te supervisa es el ayuntamiento, por la razón X, o salud pública, que es la que va a ver los baños, la cocina y demás. Que de hecho, si comenzamos a hacer este para que cerrar, todo el mundo va a estar bien en 6 meses. Se está cumpliendo... porque ahora todo el mundo tiene la pena
la aprehensión, el hecho que ocurrió el día 8 de abril. ¿Me comprende? Y además tenemos la capacidad técnica para hacerlo. Si tú llamas al CODIA, aquí hay ingenieros para hacer eso y reconstruir el país, sobran. Sí, yo he entrevistado a un ingeniero muy capacitado que no habla, y estructuralista por demás. Que tiene ¿Tú te crees que aquí en San Francisco no hay suficiente ingeniero para inspeccionar todos los lugares en 2 o 3 meses? Claro. Aquí hay compañías de ingenieros buenísimas. Bueno, tenemos que finalizar porque vamos a almorzar, señores. Se alargó la entrevista porque este hombre es una enciclopedia, demasiada información. Y yo siempre he dicho que el ser humano nunca será superado por la inteligencia artificial, porque yo digo que por muy inteligente que sea, siempre va a ser artificial. La inteligencia humana es única. Y operará con el pasado, y la inteligencia humana opera para el futuro. Para el futuro. A propósito del futuro, el futuro de Puerto Plata, su ciudad natal. Mi pueblo, sí. Su ciudad natal. ¿Cómo está el futuro de Puerto Plata? Puerto Plata se ha, como dicen en el campo, se ha alebrecado. Se ha sacudido. Sí, se ha alebrecado y tú entras a Santiago y como que te da la idea de que entraste a una ciudad. Los edificios son de buena altura, bonitos. Puerto Plata, que era un pueblo y su gracia era que era un pueblo, está dejando de ser un pueblo y se está volviendo una ciudad. Y bastante bien. Qué bueno. Es un gobierno del doctor Leonel Fernández 28. ¿En qué ministerio estará Ángel Loco? Seguramente en el de oración. Señores, Ángel Loco es con nosotros, político, escritor y abogado por demás. Seguimos con una entrega más de su programa El Toque del Mediodía aquí en ProNet TV. No le cambie.